La historia reciente sostiene que la Federación Rusa busca sembrar caos, inestabilidad e ilegalidad donde alcance con sus manos. Esta política se difundió aún en el periodo tardío soviético, pero alcanzó su apogeo después de la desaparición del gran y poderoso Sovok. Arruinar la vida de los vecinos parece haberse vuelto el principal pasatiempo nacional de los rusos. Además de la embriaguez, por supuesto, al analizar la política exterior de Moscú en el espacio postsoviético, descubrí una clara secuencia y un algoritmo real de todas las guerras híbridas que ha desatado. Una especie de esquema universal o plantilla que las autoridades rusas siempre han seguido en todo. Y actuaron independientemente de quién estuviera en el trono del Kremlin, ya fuera el eternamente medio borracho Yeltsin o el exagente de la KGB de los callejones de San Petersburgo. Hoy vamos a analizar los 5 pasos obligatorios que se daban en Moscú para provocar conflictos militares. La creación de cuasiestados no reconocidos por nadie y su posterior transformación en las llamadas zonas grises. En un territorio donde rigen las leyes del mundo ruso, que en esencia no son muy diferentes de las leyes de la selva. Y luego analizaremos los siguientes 5 pasos que dio Rusia para mantener esas mismas zonas grises. Como ejemplo, elegí Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria y, claro, las conocidas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Analizaremos toda la tecnología de cómo estas regiones se convierten en lugares de pobreza total y desesperanza. Si les gusta este formato de presentación, asegúrense de escribirlo en los comentarios. Y ahora, vamos a empezar. Soy Semyon de Megashow Televisión, empezamos. Los primeros 5 pasos de Moscú. Como ya mencioné, hoy tenemos un análisis algo inusual. Primero voy a revelar esos famosos primeros 5 puntos de los manuales del Kremlin. Les daré una breve descripción y luego analizaremos la formación de las zonas grises de acuerdo con este algoritmo. Iremos de lo general a lo particular. Es el método de deducción. Así que vamos a activar todos juntos el modo Sherlock Holmes. Pero primero, en términos generales, hay que entender los planes estratégicos de Moscú en el espacio postsoviético. A finales de los 80 y principios de los 90, la unión irrompible de repúblicas libres se desmorona y muere. Y finalmente murió. ¿Y qué debe hacer en ese caso el gran Estado ruso? Lo adecuado sería reconocer a las 14 repúblicas restantes como estados independientes y establecer relaciones, si no de buena vecindad, al menos mutuamente beneficiosas. Eso no es posible. ¿Cómo puede haber un imperio si grandes partes de su territorio se separaron? ¿Cómo se puede dejar ir libremente a pueblos que durante siglos estaban destinados a ser los hermanos menores o incluso simplemente considerados como unos sucios extranjeros? ¿Y qué pensarán de nosotros en la escena mundial? No, eso no se puede hacer. Eso es absolutamente inaceptable. Por eso Moscú reconoció formalmente a los estados postsoviéticos, pero intentó mantenerlos bajo su control. Por cierto, la comunidad de estados independientes fue considerada inicialmente por el Kremlin como una herramienta universal para conservar su influencia, pero resultó ser ineficaz. Pero lo que sí daba resultados eran las guerras híbridas iniciadas y los pseudoestados creados artificialmente que impedían el desarrollo normal y la integración plena con el espacio civilizado occidental. Las víctimas de esa política eran los países que, según las autoridades rusas, buscaban romper con su pasado soviético y vivir su propia vida. Georgia, Moldavia y Ucrania no tuvieron suerte. Ahora, sobre el algoritmo, primer paso, encontrar una región donde ya existían ciertas contradicciones o incluso conflictos, quizá en forma crónica. La mayoría de las veces se trataba de roces interétnicos o interreligiosos, especialmente si esos pueblos vivían juntos en un mismo territorio. Una especie de zona de población mixta, por ejemplo, abjasios y georgianos o georgianos y osetios. Una zona así parecía el lugar ideal para avivar nuevos conflictos aún más peligrosos. Así que la semilla de la discordia sembrada por Moscú siempre encontraba un terreno fértil para propagarse. El segundo paso del Kremlin siempre era crear diversos movimientos y organizaciones separatistas. Era necesario influir en la población de esas regiones, o en parte de ella, para que quisieran separarse y formar su propio estado, aunque no fuera reconocido. Para esto se brinda apoyo organizacional, financiero y, lo más importante, mediático.
La propaganda rusa exaltaba a los separatistas y los mostraba como héroes, manipulando hechos, mientras que al gobierno central lo retrataba como tiranos despiadados. Recuerden al menos la historia popular en 2014 sobre el sangriento pastor Turchinov. Al mismo tiempo se realizaba un casting para líderes de futuros cuasi-estados y sus cómplices, formando una reserva de posibles colaboradores. Y el último toque de esta etapa era la proclamación formal de estos mismos estados no reconocidos, por ejemplo, la República Moldava de Transnistria, o las mismas República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. La tercera etapa consistía ya directamente en un conflicto armado en forma híbrida. Moscú negaba oficialmente su participación en la guerra, pero apoyaba de muchas formas a los autoproclamados milicianos. Simultáneamente, muchos combatientes, como Girkin Strelkov, llegaban directamente desde Rusia y la cantidad de voluntarios seguía creciendo. Como resultado, se producía una guerra local de corta duración entre las formaciones separatistas y las autoridades centrales, con un número relativamente pequeño de víctimas y destrucción. Usualmente en el rango de miles de personas. La cuarta etapa fue la intervención directa de Moscú en el conflicto para proteger sus propias creaciones. De lo contrario, las fuerzas gubernamentales los habrían aplastado. A la vez, las tropas rusas solían actuar como fuerzas de paz. En el ámbito internacional, el Kremlin se presentaba como negociador eficaz y la única fuerza capaz de resolver la situación y detener el derramamiento de sangre. En esencia, las autoridades rusas actuaban según una ley bien comprobada, el método del abuelo. Uno mismo crea el problema y uno mismo lo resuelve. Y la última etapa en el camino hacia la creación de zonas grises era la legitimación formal de la situación existente, seguida de la congelación del conflicto. Como legitimación se utilizaban referéndums, elecciones o algunos acuerdos firmados. A la vez, la legalidad, competitividad, participación, porcentaje de falsificaciones y otros detalles legales de esas elecciones y referéndums ya no interesaban al Kremlin. En el mapa político mundial surgían estados cuasi independientes que nadie reconocía, ni siquiera Rusia, esas conocidas zonas grises. El hecho de que eran verdaderos títeres de los zares de Moscú, creo que no hace falta explicárselo a nadie. Por último, hay que señalar que este es un plan de acción universal y lo más estandarizado posible de Rusia. Cada situación tenía especificidades. Por ejemplo, la segunda y tercera etapa podían ocurrir simultáneamente. Cuando surgían movimientos separatistas, solían ir acompañados de enfrentamientos armados y derramamiento de sangre, como en 2014 en Donbass. También Rusia podía aprovechar un conflicto ya existente, como en Abjasia y Osetia del Sur, o crearlo literalmente desde cero, como en Transnistria o en Donbass. Además, en Moscú era más sencillo lograr sus objetivos si en la zona del conflicto vivía mucha población rusa o hablantes locales de ruso. Y entonces entraba en juego el lema: no abandonamos a los nuestros, apoyaremos a los hermanos rusos. Y además, se promovían ampliamente los clichés trillados sobre la discriminación de la población de habla rusa. Por supuesto, sobre la necesidad de protegerla de la opresión. Por eso, la propia idea del mundo ruso se puede comparar con un virus, un arma biológica que se difunde para facilitar la conquista y el control de los territorios necesarios. La soleada Abjasia. Para quienes no estén familiarizados con la geografía, les recuerdo que Abjasia se encuentra entre la costa del Mar Negro y las laderas del Cáucaso. Es única por su combinación de mar y montañas, con un clima subtropical que, en esencia, recuerda mucho al de Crimea. Por eso, ya en la época soviética, aquí se formaron balnearios de importancia nacional como Pitsunda y Gagra. La verdad es que hoy en día, de su antigua popularidad solo queda el recuerdo. ¿Y por qué? Sí, porque en los asuntos locales metió su larga nariz, por supuesto, Moscú. Desde el derecho internacional, Abjasia es parte de Georgia con estatus autónomo. Las relaciones entre abjasios y georgianos han sido complicadas y a menudo conflictivas, aunque no siempre fue así. En la década de 1930 hubo una georgianización forzada de la población. En ese tiempo, Georgia era gobernada por Lavrenti Pavlovich Beria, que en realidad era megreliano, no georgiano. Durante los 70 y 80 aumentó el nacionalismo abjasio y hubo enfrentamientos étnicos frecuentes. Cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquí ya todo estaba preparado para la intervención de Moscú. El primer punto ya estaba listo. Pero surge la duda, ¿por qué Rusia necesita Abjasia?
¿Qué ganarían los georgianos y abjasios peleando entre sí? ¿Por qué les interesan los conflictos internos del Cáucaso? La verdad es que había una actitud negativa hacia las autoridades georgianas que estaban representadas por el primer presidente democráticamente elegido, Zvaigd Gamsajurdia. Rusia, a toda costa, buscaba mantener su influencia en el Cáucaso y especialmente en Georgia. Por eso apostaron por apoyar a los abjasios. Y voilà, el 23 de julio de 1992 surgió un pseudoestado no reconocido por nadie, la República de Abjasia, con su capital en la ciudad de Suyumi. Es hora de la tercera etapa. La guerra georgiano-abjasia duró poco más de un año, de agosto de 1992 a septiembre de 1993. Como comprendieron, del lado de los abjasios pelearon muchos voluntarios rusos, generalmente en unidades mixtas, junto con abjasios y otros caucásicos para no destacar entre ellos. Aunque Rusia declaraba su neutralidad, unidades del ejército ruso en la región apoyaban al lado abjasio, suministrando a los separatistas armas, municiones y equipo. En varias ocasiones, militares rusos, formalmente como voluntarios, participaron en combates. Por ejemplo, pilotos rusos pilotaban aviones que bombardeaban posiciones georgianas. Aunque se negaba oficialmente, el número de combatientes rusos no superaba varios miles. Sin embargo, su participación jugó un papel significativo en los éxitos militares de Abjasia, especialmente en la operación para capturar Suyumi en septiembre de 1993. Esta batalla llevó de hecho a la pérdida definitiva del control de Georgia sobre la región rebelde. Y como resultado, negociaciones bajo la moderación directa de la justa madre Rusia. Y la firma el 14 de mayo de 1944 de los acuerdos de Moscú sobre el cese al fuego y separación de fuerzas. Esto implicaba una tregua y congelar el conflicto indefinidamente. Y los voluntarios rusos fueron legalizados en forma de una misión de paz e incluso recibieron un mandato del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, pero lo más importante es que Moscú obtuvo legalmente la posibilidad de tener en el territorio de Abjasia la séptima base militar en la ciudad de Gadauta, así como el aeródromo militar de Bambora. En 1994, Abjasia adoptó su constitución y en 1999 cuyos resultados ni siquiera Rusia reconoció, así que bienvenidos al mundo ruso. El asunto fue en Osetia del Sur. La situación con Osetia del Sur era prácticamente una copia de la guerra en Abjasia. Desde la antigüedad, los georgianos y los osetios vivían juntos en comunidades compactas y a menudo luchaban entre sí, por ejemplo, durante los años de la Guerra Civil en 1918 a 1920. Luego, los bolcheviques que salieron victoriosos colocaron una bomba de tiempo. En 1922, Osetia se dividió en norte, integrándose a Rusia, y sur, que quedó como autonomía dentro de Georgia. Moscú tomó esta decisión sin considerar la opinión del pueblo osetio. Paradójicamente, esta idea era de Sosodjugashvili, conocido como Joseph Stalin, quien entonces era comisario del pueblo para asuntos de nacionalidades. Si lo piensas bien, esta decisión no es paradójica. Como el futuro dictador anticipó posibles levantamientos de liberación nacional contra el poder soviético, dividía pueblos enteros para debilitarlos al máximo. Pues sí, con ese Joseph Vissarionovich, eso es típico de él. Más cerca de nuestros días, se acercaba la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en ese contexto, las contradicciones entre los osetios y los georgianos se agravaban drásticamente. Los primeros enfrentamientos serios iniciaron en 1989 y 2 años después comenzaron los combates a gran escala. Así que el primer punto de la estrategia rusa funcionó por completo. La guerra ya está presente, ahora solo hay que mantenerla, debilitando así a Georgia y conservando la influencia dominante en la región del Cáucaso, mediante la creación de otra entidad cuasiestatal prorrusa. El 21 de diciembre de 1991 nació la República de Osetia del Sur, con capital en Tzimbali. Así se cumplió el segundo punto. El tercero tampoco tardó en llegar, con el pretexto de proteger a la población osetia de los nacionalistas georgianos. De toda la vasta Roseyushka acudieron en ayuda varios milicianos, cosacos, vacacionistas y otra escoria marginal. A principios de 1992 comenzaron los suministros dirigidos de armas y municiones rusas a los separatistas osetios, lo que permitió cambiar el curso de las hostilidades a favor del Estado no reconocido. De los almacenes del antiguo ejército soviético controlados por Rusia se entregaban armas ligeras, artillería, tanques y transportes blindados.
Si antes de esto el conflicto era un tiroteo lento con armas ligeras, con la llegada de armamento pesado, la parte de Osetia del Sur obtuvo la capacidad de llevar a cabo operaciones ofensivas a gran escala. También se ha registrado que los aviones de ataque realizaron repetidos ataques contra columnas y posiciones georgianas, lo que paralizó la capacidad del ejército georgiano para trasladar refuerzos y abastecer a sus unidades. Moscú negó todas las acusaciones de Georgia, como era de esperarse. La legitimación de otra zona gris ocurrió el 24 de junio de 1992 con la firma de los llamados Acuerdos de Dagomis. Nuevamente, con la mediación de Rusia, surgió en el Cáucaso una nueva zona congelada de inestabilidad que limitaba significativamente la soberanía de Georgia y sus ambiciones de política exterior. Las tropas de ocupación rusas, al igual que en Abjasia, recibieron el estatus de fuerzas de paz. Y en Tezhin Valley, el 693 Regimiento de Infantería Motorizada de la Guardia se estableció absolutamente de manera legal. Sobre los referéndums, se realizaron 2 veces, en 1992 y 2006, y sus resultados fueron similares a los de Crimea. ¿Y de verdad se puede votar de otra manera bajo la amenaza de tanques rusos y kalashnikovs? La pregunta es bastante retórica. Transnistria, la isla desafortunada. En Transnistria, la situación era distinta al Cáucaso, pues el conflicto no era tan antiguo ni profundo, y en realidad fue más bien iniciado por Rusia, de la nada, solo para mantener a Moldavia en la órbita de su influencia. Y otra vez, un poco de geografía. Transnistria es una pequeña franja de tierra que se extiende a lo largo de la orilla izquierda del Dniester. Sus fronteras naturales son, al este, la frontera con Ucrania y al oeste, el río Dniester. Por eso se llama Transnistria. Esta región ocupaba cerca del 12% de Moldavia, pero tenía características muy distintivas. Durante la época soviética se construyeron muchas industrias aquí, haciendo de Transnistria el centro industrial de Moldavia, como un mini Donbass. Además, la llegada de personas de toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para trabajar en las nuevas construcciones hizo que muchos se establecieran aquí. En el censo soviético de 1989, los moldavos eran el 40% de Transnistria ucranianos, 28% y rusos 25%. Así, Transnistria era la única región de Moldavia donde la población originaria no tenía mayoría absoluta. De aquí se deriva la tercera característica. En Transnistria dominaba el ruso y no el moldavo. Debido a los procesos de rusificación intensiva, no se difundió el idioma ucraniano, aunque había un poco más de ucranianos, sino precisamente el ruso. En el conflicto futuro de Transnistria, rusos étnicos y ucranianos rusoparlantes actuaron juntos contra los moldavos. Ese es el tipo de paradoja étnica que existe. En general, para el momento de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se había formado la siguiente situación. Moldavia era mayormente agrícola y monoétnica, con moldavos representando entre 80 y 90% según la región. La excepción fue Gagausia, pero probablemente hagamos un video aparte sobre eso. La región industrial de Transnistria era un enclave ruso, muy distinto al resto de Moldavia. El primer paso ya estaba hecho. Tener antecedentes para un conflicto no significa que éste ocurrirá necesariamente. Si Moscú no se hubiera metido en los asuntos internos de Moldavia, es muy posible que no hubiera habido ni guerra ni zona gris. Transnistria habría obtenido amplia autonomía económica y cultural, como Gagausia o Crimea ucraniana. Pero el Kremlin, casi de la nada, comenzó a enfrentar a Transnistria con las autoridades centrales, alarmando sobre los nacionalistas moldavos. Con historias sobre la violación de los derechos de los hablantes de ruso y cosas por el estilo. Además, al contraponer artificialmente a los campesinos moldavos con los habitantes urbanos de Transnistria, se enfatiza el atraso de gran parte de Moldavia. Se manipuló a las élites locales del partido, mostrando los beneficios de separarse de Moldavia y formar su propia república independiente. Y esa propaganda anti-Moldava dirigida gradualmente dio resultado. Como resultado, el 2 de septiembre de 1990 se proclamó la creación de la República Moldava de Transnistria, con la capital en Tiraspol. El círculo se cerró. Sin embargo, al principio la tercera etapa no comenzaba. Ciudadanos. El conflicto comenzó con retraso, 1 año y medio después.
Por un tiempo parecía que todo se resolvería pacíficamente, solo como una guerra. Moldavia no reconoce los decretos ni la soberanía de Transnistria, y esta no acepta la autoridad moldava sobre su territorio. En principio, así todavía se puede vivir, pero Rusia no sería Rusia. Una fogata, o más precisamente, alguien va a echarle un poco de gasolina. La guerra en Transnistria fue de marzo a agosto de 1992, con un papel clave de Rusia. Primero los milicianos, cosacos y otros marginados recibieron armas, equipo y municiones. Entre ellos estaba nuestro conocido Gerkin Strelkov, quien se unió a los autodenominados cosacos. Transnistria fue para él un verdadero bautismo de fuego. Sin embargo, incluso el suministro de recursos materiales y humanos a Transnistria traía un éxito normal. La iniciativa estratégica seguía estando del lado de las tropas moldavas. Y para no permitir la destrucción de su marioneta, Moscú decidió actuar abiertamente, utilizando el 14º ejército que estaba en el territorio de Transnistria desde la época soviética, bajo el mando de Alexander Lebed. Ese mismo general Lebed, que 4 años después firmó los vergonzosos acuerdos de Chasiavyurt con Chechenia. En 1992 Moldavia también firmó acuerdos vergonzosos, nuevamente, del presidente ruso Yeltsin. El 21 de julio se firmó un acuerdo que puso fin a la guerra de Transnistria, congelando de hecho el conflicto y legalizando la presencia de tropas rusas como fuerzas de paz. Igual que en Osetia del Sur y Abjasia, Moscú actuó de la misma forma. Y en cuanto a los referéndums, en los últimos 35 años se han realizado hasta 7 de ellos. El más reciente ocurrió en 2006. En ese tiempo, los habitantes de Transnistria, cansados de vivir en una república no reconocida, votaron por unirse a Rusia como nuevo miembro de la federación. Rusia realmente no tiene interés en anexar una región pobre, deficitaria y innecesaria. Eso de que no abandonamos a los nuestros justo en el blanco. La nueva Rusia que nunca se concretó. La situación con Donbass al mismo tiempo se parece y no se parece en comparación con las zonas grises anteriores. Por un lado, fue precisamente en 2014 cuando se demostró en todo su esplendor la agresión híbrida, utilizando métodos modernos de manipulación y tecnologías de información y comunicación. Por ejemplo, fábricas de trolls y bots en redes sociales. También en Donbass estaban presentes los mismos cosacos y vacacionistas, bajo cuyo nombre se ocultaban militantes profesionalmente entrenados como Girkin. Por otro lado, la magnitud y el número de víctimas hicieron que esta guerra destacara entre las anteriores. Antes de la invasión rusa a gran escala, en 2022 en Donbass murieron unas 14.500 personas entre militares y civiles. Lo cual en principio es comparable con las pérdidas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la guerra de Afganistán, aunque esas eran solo pérdidas militares. En guerras menos mencionadas, por ejemplo, en el conflicto de Transnistria, de ambos lados murieron poco más de 1.000 personas. Pero una diferencia aún más importante es que el conflicto en Donbass nunca se congeló por completo. Las acciones militares continuaron incluso después de la firma de los conocidos Acuerdos de Minsk. A veces con mayor, a veces con menor intensidad. Los tiroteos continuaron 7 años hasta que Putin por fin se quitó la última parte de la máscara. Pero las tropas de ocupación rusas ni siquiera obtuvieron un estatus formal de fuerzas de paz. Hasta el 24 de febrero de 2022, las autoridades rusas negaban la presencia de su ejército en el este de Ucrania. Otra diferencia clave es que, desde el inicio, las autoridades rusas tenían objetivos distintos a los de Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. Al organizar y llevar a cabo la llamada Primavera Rusa, no buscaban crear una zona gris, sin desmantelar el Estado ucraniano desde adentro, creando repúblicas populares y luego federalizando Ucrania. En ese tiempo se llamaba Proyecto Novorossiya, y el hecho de que al final solo lograron crear la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, más bien, es una prueba del fracaso del plan estratégico del Kremlin. En Yarkov, Odessa, Jersón y otras ciudades del sureste de Ucrania, los agentes rusos no lograron tomar el poder. Y ya en ese momento quedó claro. Se nos ocurrió un nuevo plan, el proyecto de meter esas pseudo-repúblicas de vuelta en Ucrania, a lo que de hecho estuvieron dedicados los segundos acuerdos de Minsk. Y así, básicamente todo sucedía según los manuales del Kremlin. Lo difícil era solo el primer punto.
ya que incluso en Donbass había pocos rusos étnicos y la mayoría de los habitantes locales de habla rusa no querían separarse de Ucrania. Por eso, la apuesta no fue por el factor nacional, como en el Cáucaso, sino por el factor regional, oponiendo artificialmente el este industrial al oeste más agrícola, enfrentando a los mineros y metalúrgicos, contra los supuestos banderistas que decían se ocultaban en los bosques. Usaron en general mitos soviéticos y postsoviéticos muy arcaicos. Solo recuerden cómo la propaganda rusa metía en la cabeza que, según ellos, Donbass no habla en vano, y que los galichanos no son más que parásitos que solo viven del turismo y de lo que ganan en el extranjero. Y además de eso, sumaban el factor del Euromaidán triunfante, historias sobre el sangriento sector derecho y otras organizaciones de corte nacionalista. Y así, ya todo está listo, la primavera rusa en todo su esplendor. El segundo punto presentó problemas, pues pocos querían separarse realmente de Ucrania, incluso entre la élite local, formada sobre todo por miembros del Partido de las Regiones. Protestaban contra Kiev, negociaban beneficios financieros y prometían al pueblo ingenuo hacer del ruso el segundo idioma oficial. Eso sí lo hacían con gusto. Pero pocos querían separarse totalmente de Ucrania o luchar por la República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, ya nacidas muertas. Marginales abiertos, como el diputado Oleg Zaryov. Por eso, desde Rusia traían líderes separatistas listos, como Alexander Borodai, primer ministro de la República Popular de Donetsk, antes politólogo poco conocido de Moscú. También hubo otras etapas. La guerra provocada en Donbass tuvo consecuencias sangrientas, y para evitar la derrota de sus aliados, Moscú envió tropas. Esta vez lo hizo en secreto, sin hacer pública su participación. Así nació el tristemente célebre caldero de Ilovaisk. Recientemente, la legitimación siguió con la firma de los acuerdos de Minsk y las elecciones en la República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Pero, de nuevo, lo repito, en Donbass no se logró congelar el conflicto, aunque los estrategas rusos hicieron muchos esfuerzos para convertir a Ucrania en una gran Novorossiya. ¿Cuándo fue eso? ¿Fracasaron en ello? El enano del Kremlin, después de escuchar los informes leales de la inteligencia, finalmente se creyó Adolf Aloisovich y dio la orden de preparar la operación militar especial. Sin embargo, esa ya es otra historia. Se han creado zonas grises. ¿Qué sigue? Bueno, ahora surge una pregunta bastante lógica. ¿Qué pasa con estas zonas grises cuando ya existen? Y les diré esto, el destino de todos estos cuasi-estados no reconocidos siempre es más o menos el mismo. Por eso, se puede afirmar con total certeza los siguientes 5 pasos que ha tomado el Kremlin para conservarlos y controlarlos. Etapa 1. Dar la ciudadanía rusa a los habitantes de estos estados no reconocidos mediante la pasaportización. La mayoría de las veces de forma simplificada. El objetivo es claro, que Moscú tenga un motivo fuerte para intervenir y apoyar a sus marionetas si algo las amenaza. La lógica es simple. Ahora ahí viven nuestros ciudadanos, así que debemos protegerlos a toda costa. Según los datos oficiales, el nivel más alto de entrega de pasaportes se observa en el Cáucaso. Actualmente, en Abjasia y Osetia del Sur, al menos el 90% de los habitantes tienen ciudadanía rusa. En Transnistria es cerca del 60%. Esto se debe a que esta zona gris es la única de todas que no tiene fronteras comunes con Rusia. Por eso aquí son más comunes los pasaportes moldavos y ucranianos, y lo mejor es tener un pasaporte rumano, que permite moverse libremente por todos los países de la Unión Europea. El resultado más bajo fue en la República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk, cerca del 20-30%, porque el trámite simplificado de pasaportes solo estuvo disponible desde 2019. Moscú intentó hasta el final reincorporar estas regiones a Ucrania. En 2022, tras la invasión y anexión, casi todos los habitantes de los territorios ocupados de Ucrania fueron obligados a obtener la ciudadanía rusa. Si no, no sobrevivirías. En Donbass, el pasaporte ruso dejó de ser un privilegio y se volvió casi un castigo. Etapa 2. Integración cultural, que toma la forma de una rusificación descarada. Este es el manual eterno de Rusia. Repartir pasaportes nunca basta en territorios conquistados. El nuevo ciudadano de Rusia debe sentirse realmente ruso. Se establece el uso obligatorio del ruso como lengua oficial, aplicándolo en todas partes, especialmente en escuelas y otras instituciones educativas. Al mismo tiempo, Moscú, por supuesto, declara su apoyo y protección a los idiomas locales, abjasio, osetio, moldavo e incluso ucraniano.
En realidad solo es una fachada. La tercera etapa se deriva directamente de la segunda, y consiste en el tratamiento informativo y propagandístico de la población local. Para esto, en el canal obligatorio se transmiten canales de televisión rusos, usualmente por satélite. Y claro, Internet, ¿cómo faltaría la censura? Solo que, a diferencia de la propia Rusia, donde el enfoque principal está en el bloqueo técnico de las plataformas digitales prohibidas, en las zonas grises se presta más atención a la autocensura, es decir, los periodistas, blogueros y ciudadanos comunes simplemente tienen miedo de decir o escribir algo de más. De lo contrario, serán abordados por civiles. En Abjasia serán los empleados del Servicio de Seguridad del Estado, en Osetia del Sur, igual que en tiempos soviéticos, el Comité de Seguridad del Estado, y en Transnistria, todo un Ministerio de Seguridad del Estado. Son versiones reducidas del Frontside Bus. El cuarto punto implica la completa subordinación económica del Estado no reconocido a Rusia. Esta subordinación tiene dos componentes opuestos al mismo tiempo. Por un lado, Moscú ejerce control directo sobre cualquier proceso económico en las zonas grises, tratando de obtener beneficios para sí misma. Por ejemplo, oligarcas rusos compran tierras baratas en la zona turística de Abjasia usando testaferros. Por otro lado, Rusia otorga cierta ayuda financiera a la población local para mantener su lealtad. Es como cuando un traficante engancha a un cliente a la aguja. Sin embargo, esa ayuda, primero, nunca es suficiente para cubrir las necesidades básicas y segundo, debido a la profunda corrupción de los regímenes gobernantes. El dinero asignado solo beneficia a los que están en el poder. A la gente común solo le llegan migajas. La economía en esas zonas grises suele parecerse al trueque, como en la Edad Media. Rusia no invierte ni un solo centavo en el desarrollo de sus propios títeres a través de los flujos de contrabando. ¿Y para qué lo haría? Que sigan viviendo en la pobreza y sin perspectivas de un futuro mejor. Porque es más fácil controlar a una biomasa tan oprimida y llena de odio. Finalmente, la última etapa es el control político constante de Moscú sobre las élites locales, reprimiendo protestas y disidencias. Y lo más importante, estar siempre listos. Y ahí radica el encanto de esas llamadas zonas grises. Nunca puedes estar seguro de que las viejas heridas que apenas acaban de cicatrizar no se abrirán de nuevo y que la región no colapsará. Una nueva guerra. Así fue en Osetia del Sur en 2008 cuando Rusia provocó la Segunda Guerra con Georgia y finalmente enterró todo. Los planes del presidente Saakashvili de restaurar la soberanía y la integridad territorial del Estado, el Kremlin siempre los demuestra de manera implacable. Sobre el territorio que considera suyo, nadie puede reclamar. Y punto, pobre de los que no han sido vencidos. ¿Y qué más se le puede agregar? Para mí nada. Para Rusia, todas esas zonas grises no son más que una herramienta para lograr sus objetivos, y los habitantes locales no son más que material desechable. Estas formaciones pseudogubernamentales actúan como zonas de amortiguamiento, permitiendo al Kremlin controlar países vecinos, socavar su soberanía y dificultar su integración en la OTAN, la Unión Europea y otras estructuras occidentales. ¿Y su población? Existe en aislamiento, pobreza y corrupción. La perspectiva futura de la existencia de estas zonas grises está directamente relacionada con la capacidad de Moscú para mantenerlas, aunque sea en un estado medio muerto. Si el poder en el Kremlin se debilita, Rusia caerá en caos o los nuevos zares cambiarán radicalmente su política exterior. Así surgirá una oportunidad real para que desaparezcan estos pseudoestados. Y no solo por la vía militar. Si Moscú pierde el control en el terreno y deja de financiar a sus creaciones, las élites locales harán concesiones. Ahora este escenario, por supuesto, parece pura fantasía, pero nunca se sabe. Vivimos en una época en la que lo que hace 5 años parecía absurdo, ahora se vuelve posible. Rusia, con sus marionetas, genera miedo e inestabilidad en el Cáucaso y Moldavia. Y en el caso de Ucrania, una guerra a gran escala, de una magnitud que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú no es capaz de hacer nada más que crear algo útil. Eso no es muy ruso, ¿cierto? Y no solo en territorios ocupados, también en su propia casa. Debemos recordar esto siempre. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por ver el video y a todos los patrocinadores del canal por su apoyo financiero. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego a todos.